Bonjour et bienvenue dans Française con Mademoiselle Thérèse, leçon numéro 2. C'est parti! Aujourd'hui, on étudie l'alphabet. En phonétique, le son U. Toma una pluma y una hoja porque al final de este video vamos a hacer un juego. L'alphabet contient 20 consonnes, 6 voyelles, 4 accents, l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe et le tréma. Solo influyen la pronunciación de las letras si están sobre una E o en el caso del acento trema. Su papel es dividir dos vocales para que se pronuncien las dos por separado en vez de que se junten para hacer un nuevo sonido, como pasa mucho en francés. Por ejemplo, en esta palabra maíz, la trema en la I hace que pronunciemos A y I. Pero si le quito la trema a la I, se pronuncia me, que significa pero. También tenemos algo que se llama la cédille. Se parece a una pequeña S debajo de la letra C y enfrente de la A, la O o la U notifica que se pronuncia S y no que. Por ejemplo, en la palabra français, francés. Vamos a repetir cada letra una vez sola y una vez en grupo. A, B, C, D, E. Para pronunciar la E correctamente tienes que adelantar tus labios como si fueras a dar un beso. E. Repite todo el grupo. A, B, C, D, E. Très bien. On continue. F, G, H. F, G, H. I, J, K. I, J, K. Ok, vamos a regresar para atrás para ver si te acuerdas. ¿Cómo se pronuncian esas letras? Ok, A, B, C, D, E. ¿Y esas? F, G, H. I, J, K. Vamos a seguir repitiendo dos veces. Primera vez, L, M, N, L, M, N. O, P, Q, O, P, Q. R, S. R, S. La R suena un poco como la J en español. Bueno, a ver si te acuerdas cómo se pronuncian esas tres letras. L, M, N. ¿Y esas? O, P, Q. R, S. Continuemos. T, U, V, W. T, U, V, W. Cuidado, en francés la B grande se pronuncia chocando los dos labios juntos. B, pero la B chica se pronuncia chocando los dientes superiores con el labio inferior y soplando V. X, Y, Z. X, Y, Z. Regresemos. A ver cómo se pronuncian. T, U, V, W. X, Y, Z. Excellent travail. On va faire un jeu. Je vais épeler des mots et tu les écris.
Vamos a jugar un juego. Voy a deletrear palabras y tú las vas a escribir. Toma tu pluma y tu hoja. ¿Listo? C, H, A, T. C, H, A, T. La palabra es chat, significa gato. Deuxième mot. V, A, G, U, E. V, A, G, U, E. Es la palabra vague en espagnol, ola, como ola de mar. On continue. E accent aigu, T, O, I, L, E. E accent aigu, T, O, I, L, E. C'est le mot étoile en espagnol, estrella. Le dernier mot, la palabra finale. L, E, C cédille, O, N. Je répète. L, E, C cédille, O, N. C'est le mot leçon, lección. La phonétique. Attention, on commence avec le son U. En fonética vamos a empezar con el sonido U. Se usa bastante en francés, así que es muy importante empezar desde el principio a practicarla. Por eso tengo un ejercicio muy simple. Van a pronunciar una I sonriendo, miren mis labios, y poco a poco vamos a ir a cerrar los labios así. Y al final vamos a llegar a pronunciar la U, ya que dentro del paladar es lo mismo que si estuvieran pronunciando una I. A ver, miren y después lo hacemos juntos. I, U. Este U donde llegó al final es el U francés. ¿Lo hacemos juntos? Vamos. I, U. Les aconsejo que hagan este ejercicio varias veces en la semana hasta que la U se les salga bien. Cuidado, tienen que recordar que en francés la letra U aislada se pronuncia U. Bueno chicos, espero les gustó el video de hoy. Si es el caso, por favor, déjenme un like, un comentario, sería muy lindo. Les mando muchos besos. A bientôt.